Hay una fuente preciosa que fluye del Salvador, en donde lavé mis manchas, en el salvo fui. Desde entonces ya soy perdonado, mis penas y culpas borró, mis cadenas rompió, mis heridas sanó, salvo fui, oh salvo fui. Maravillosa es la gracia de mi Cristo, maravillado estoy por su bondad. Mi alma rescató, mi camino enderezó, gloria a Dios, soy un hijo de Dios. Todo lo que me has dado es bueno, me has probado y he probado tu amor. Perdido yo fui hasta que caí a tus pies y salvo fui. Maravillosa es la gracia de mi Cristo, maravillado estoy por su bondad. Mi alma rescató, mi camino enderezó, gloria a Dios, soy un hijo de Dios. Por su amor Él me ha perdonado, por su amor nunca me dejará, por su gracia inmerecida yo soy lo que soy. Maravillosa es la gracia de mi Cristo, maravillado estoy por su bondad. Mi alma rescató, mi camino enderezó, gloria a Dios, soy un hijo de Dios. Maravillosa es la gracia de mi Cristo, maravillado estoy por su bondad. Mi alma rescató, mi camino enderezó, gloria a Dios, soy un hijo de Dios. Mi alma rescató, mi camino enderezó, gloria a Dios, soy un hijo de Dios. No descuides tu salvación. En Hebreos capítulo, esta carta a los hebreos fue escrita a judíos creyentes. En la manera que lo sabemos es por lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, donde dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, el escritor dice nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hablando del Señor Jesucristo. Entonces, esta carta tenía un doble propósito. Primeramente, el confirmar en la fe a los judíos cristianos, demostrándoles que el judaísmo había llegado a su fin al cumplir Cristo todo el propósito de la ley. Así es. Si recuerda estos pasajes, se los voy a citar, los voy a leer, si no los alcanza a encontrar, después lo puede buscar, pero Gálatas 3, 23 a 26, dijo el apóstol Pablo: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. Me llamó la atención esa palabra, confinados. Así estamos ahorita muchos, ¿verdad? Confinados bajo la ley, decía. Encerrados, fíjese la palabra que usa. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo quiere decir maestro. Ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Me llama la atención cómo hoy en día todo mundo quiere ser hijo de Dios, todo mundo se autodenomina hijo de Dios, decimos, y dice la gente, los impíos, los ateos, o sea, no los ateos, pero los impíos, la gente de otras religiones, dicen al cabo que todos somos hijos de Dios. Hasta la gente
gente que no es religiosa se considera hijos de Dios. Pero la Biblia dice claramente que sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Mire, para ser hijo de Dios usted tiene que nacer de nuevo y haber puesto su fe en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces Pablo dijo, la ley nos tenía confinados, nos tenía encerrados. Dice, y era nada más un ayo para llevarnos a Cristo, para guiarnos a Cristo. Pero una vez que vino la fe en Cristo, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley, porque ahora todos somos hijos de Dios, pero por la fe en Cristo Jesús. En Gálatas 2:16 lo dijo de esta manera, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, y eso se lo estaba diciendo a judíos creyentes también. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cristo fue el fin de la ley, porque Él es el cumplimiento de la ley. Amén. El tema de la epístola a los hebreos es Cristo es mejor. Cristo es superior a todo lo que la ley, y bendita la ley de Dios que nos apunta, nos señala hacia el Mesías, hacia el Salvador. Pero venido Cristo, ya no tenemos por qué seguir guardando la ley para salvación. Entonces, Cristo, ¿por qué? Porque Cristo es mejor. Cristo es mejor que el sacerdote bajo el orden de Aarón, bajo el orden levítico, porque Él es el sumo sacerdote, dice la Biblia, según el orden de Melquisedec. Cristo es mejor que el sábado, que el día de reposo, porque Él es nuestro reposo. Cristo es mejor que los ángeles, Cristo es mejor que el tabernáculo, Cristo es mejor que Moisés, Cristo es mejor que todo eso, porque Él es el cumplimiento de todo eso que fue establecido, que era nada más para apuntar hacia Él, hacia el Hijo de Dios. Entonces, el primer propósito de la carta a los hebreos era para confirmar en la fe a los judíos cristianos de que, demostrándoles que el judaísmo ya había llegado a su fin al cumplir Cristo todo el propósito de la ley, que tenían algo muchísimo mejor, y ese es Cristo. Y el segundo propósito era para, oiga bien, advertirles del peligro de ser meros profesantes y no ser verdaderos creyentes. Del peligro también de volverse atrás al judaísmo. Entonces, Hebreos tiene 5 paréntesis doctrinales, 5 paréntesis dentro de toda la enseñanza en esta preciosa carta, que son advertencias o exhortaciones a esos creyentes hebreos. Esos paréntesis los encontramos aquí en el capítulo 2, en el capítulo 6, en el capítulo 10, en el capítulo 12. Nuestro pasaje contiene en esta carta contiene una de esas advertencias, y la advertencia es: no descuides tu salvación, una salvación tan grande. Y quiero aclarar antes que nada, querido hermano, que un cristiano no puede perder su salvación. Tenemos eterna seguridad en Cristo Jesús, porque así como la salvación no es por obras, tampoco podemos guardarla por obras. Así es que un cristiano no puede perder su salvación. Recuerde, esto es una advertencia primero a profesantes, a meros profesantes, gente que realmente no habían sido salvos, que eran, por decir, amigos del evangelio. Y así hay muchos hasta el día de hoy. Gente que está entre nosotros, pero no son verdaderos creyentes, no han nacido de nuevo. Están de acuerdo, les gusta, están interesados, pero realmente no han nacido de nuevo. Y la manera que uno lo sabe es por sus frutos. Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Aunque no podemos ver el corazón, solamente Dios ve el corazón, pero de todas formas se puede ver el fruto, o más bien dicho, la falta de fruto. Déjeme decir esto: si usted no es salvo, esas palabras, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?, está refiriéndose para usted, está refiriéndose al castigo eterno en el infierno. ¿Cómo sabe eso? Por lo que dice Hebreos 6 y versículo 4.
Vaya ahí conmigo, una página adelante, Hebreos 6:4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Déjeme explicarle este versículo. Cuando dice los que una vez fueron iluminados, no está refiriéndose a los que una vez creyeron, los que una vez recibieron a Cristo. No, iluminados quiere decir que entendieron la salvación, entendieron perfectamente el Evangelio, fueron iluminados, porque el Espíritu Santo nos habla a través de iluminación, o sea, nos da discernimiento para entender, hace entender aún al pecador, le da convicción de su pecado. Entonces dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, que entendieron y gustaron, esa palabra gustar quiere decir probar, que probaron del don celestial, que quizás estuvieron en una iglesia donde vieron a gente ser salva, donde oyeron testimonios de vidas cambiadas, donde quizás hasta ellos pasaron al frente a hacer una oración y quizás hasta se metieron en un bautisterio para ser bautizados, pero realmente no creyeron, realmente no le entregaron su vida a Cristo. Quiere decir que gustaron, probaron del don celestial, dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en su misericordia les dio la oportunidad de ser salvos, dice. Es imposible que estas personas, dice, que entendieron, que probaron, que fueron parte de otros donde hubo salvación, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, escucharon mensaje tras mensaje, predicación tras predicación, enseñanza tras enseñanza, dice, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Déjeme decirle esto, la gente más difícil de ser salvos son aquellos que creen que han sido salvos y realmente no han sido salvos. Que creen que son cristianos cuando realmente no lo son. Que conocen la Biblia y conocen los versículos, pero realmente no han nacido de nuevo. Esa es la gente más difícil, que reconozcan que necesitan ser salvos. Ese es el peligro, esa es la advertencia. Y dice, y recayeron, está refiriéndose a que están con nosotros por un tiempo, pero luego se apartan, se alejan. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, versículo 7, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Se acuerda de la parábola del trigo y la cizaña? Jesucristo dio esa parábola y dijo que el trigo y la cizaña crecen juntamente y es muy difícil saber cuál es qué es trigo y qué es cizaña. Y le da instrucción a sus discípulos diciendo, dejen crecer la cizaña juntamente con el trigo. Pero al fin del siglo, cuando venga el Señor por su iglesia, va a recoger el trigo en su granero y la cizaña va a ser recogida en manojos y va a ser quemada. Qué triste aquellos que están en una iglesia pero no son salvos. Mi oración es de que toda la gente que asiste a nuestra iglesia, que escucha las predicaciones, que ve a otros ser salvos, que todos ellos sean salvos, que no haya ninguno en nuestra congregación, especialmente nuestros jóvenes y nuestros niños, que se pierdan, que se vayan al infierno, de estar tan cerca a la verdad y a la salvación y a la vez tan lejos. Nadie engaña a Dios. Nadie se burla de Dios. La Biblia dice claramente, no os engañéis. Tú no te engañes, porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Entonces, para el que no es salvo, esta advertencia, ¿cómo escaparemos? Es una seria advertencia de que no habrá excusa, querido amigo. No va a volver a venir Cristo a este mundo para ser crucificado una segunda vez. Usted ha tenido las oportunidades y tiene la oportunidad ahorita mismo, hoy mismo, de ser salvo. No la desprecie, no la rechace, examine su corazón. Asegúrese que usted es un hijo de Dios. Ahora, si usted es salvo, no puede deslizarse de su salvación.
Entendamos eso, porque el cristiano no puede perder su salvación. Así es. No puede resbalarse, como dicen los hermanos pentecostales. No anda resbalado. No puede resbalarse de su salvación, pero sabía que sí puede deslizarse en su salvación. Sí puede ser un cristiano deslizado, resbalado en su salvación, y así hay muchos. Le voy a dar un ejemplo aquí en el libro de los Gálatas, la epístola a los Gálatas, capítulo 3. Y esta era una iglesia que muchos de ellos andaban deslizados, resbalados, volviendo atrás, dando pasos hacia atrás, recayendo a los antiguos caminos y religión muerta donde Cristo los había sacado. Y dice en Gálatas capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, aquí el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la ley? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Mire cómo se expresa el apóstol. En el capítulo 4, versículo 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. La segunda vez que dice el apóstol Pablo, parece que fue en vano todo lo que han aprendido. ¿Por qué? Porque estaban volviendo atrás. Gálatas capítulo 5, versículo 7 les dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, un poco de levadura leuda toda la masa. Bien dice allá en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cómo hay hermanos que se desvían y hasta son extraviados de la fe por andar poniendo atención a doctrinas equivocadas, por andar escuchando demasiadas predicaciones y leyendo demasiados artículos por allá, que a saber quiénes son los que los escribieron. Tenga cuidado, querido hermano. A algunos de ustedes les gusta escudriñar, pero me temo que no les gusta escudriñar para acercarse más a su Señor, para conocer más a Cristo, como decía el apóstol, sino para ver qué contradicción encuentro en las Escrituras, qué error encuentro, por qué esto no encaja con esto. Eso ya es acercarse a la palabra de Dios, no honestamente, sino con malicia, con una actitud de escéptica. Que parece que quieren andar buscando algo por el cual tener razón, por la cual dudar. Tenga cuidado, querido hermano, porque se va a desviar, se va a extraviar de la fe. Muchos engañadores han salido por todo el mundo y estamos en los últimos días. Y más que nunca hay que cuidarse de tanta falsa doctrina. La Biblia no se contradice. La Biblia es inerrante, es infalible. No tiene errores, nunca falla, nunca se equivoca. Y hermano, la doctrina que hemos recibido es sana, es correcta. No hay nada que agregarle ni quitarle. No hay que andar escarbando más. Más bien la Biblia dice que debemos de contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Hebreos capítulo 3 y versículo 12. Hebreos capítulo 3 y versículo 12. Les dice Pablo a estos creyentes, a estos hebreos, mirad hermanos, les llama hermanos, quiere decir que eran cristianos. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio.
Hermanos, qué importante es que como cristianos nos mantengamos firmes en nuestras convicciones, en nuestra fe. Los cristianos podemos descuidar nuestra salvación y deslizarnos al punto de retroceder, de volvernos atrás. Mire Hebreos capítulo 10 y versículo 35. Le dice a creyentes: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no dice perderá su salvación, dice no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No está hablando de perdición de salvación. Para perdición, dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay versículos que a veces puede el diablo usarlos para hacernos dudar de nuestra salvación. Versículos que usan los falsos maestros y los indoctos, los tuercen para enseñar que la salvación se pierde. Tenga cuidado. Cuando usted ve un versículo como este que dice de la preservación del alma y parece ser que está dando a entender que uno preserva su salvación, tenga cuidado, porque hay muchos versículos más que dice que nuestra salvación está en Cristo Jesús. Él es el que nos da salvación, y Él dijo claramente: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces Jesús dijo: de ciertos digo, el que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La Biblia dice que somos guardados por el poder de Dios. Entonces tenga cuidado, porque la Biblia no se contradice, y no va a encontrar un versículo y decir: ay, aquí hay una contradicción. No, es una aparente contradicción, pero hay que interpretar la Biblia con la misma Biblia y saber que encaje con el mismo contexto, hermanos. Entonces, la Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, qué importante es de que no retrocedamos, porque lo que vamos a perder son galardones y coronas y recompensas que el Señor quiere darnos. Qué importante es la perseverancia, la firmeza y la constancia en la fe como cristianos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?, pregunta el apóstol. ¿Cómo escaparemos, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande? El incrédulo, esta es una advertencia de no despreciar el evangelio, de no despreciar una salvación tan grande, de no despreciar la palabra de Dios, porque de Dios nadie se burla, no se engañe. Para el creyente es una advertencia, hermano, porque un día usted y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Mire 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, y dice el versículo 10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Recuerda que allá a los Corintios, la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento, Pablo está exhortando y reprendiendo y advirtiéndoles, y les habla del fundamento que está puesto, y cómo él y sus colaboradores habían puesto el fundamento, y dice: cada quien mire o tenga cuidado cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Y luego les dice: hay que tener cuidado, porque la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Eso lo dice en 1 Corintios 3:13. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Nunca dice que perderá su salvación. Dice: sufrirá pérdida. ¿De qué? De recompensas. Porque enseguida dice: si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
O sea que, hermanos, el cristiano, la persona que es salva para siempre. Así es. Pero eso no quiere decir que no va a tener que comparecer ante juicio. Y el juicio para el cristiano es el tribunal de Cristo. Y va a ser un juicio para determinar qué recompensa recibir. Dice la Biblia que algunos tristemente van a sufrir pérdida de recompensas. En Hebreos 2:1 nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Nuestra fe, hermanos, está basada en lo que hemos oído de la palabra de Dios, porque la Biblia dice claramente en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y oiga bien, somos responsables de lo que hemos oído, de lo que hemos aprendido. No tenemos excusa porque no somos ignorantes. Amén. Eso es lo que está diciendo cuando dice es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Antes de ser salvo, antes de empezar a leer su Biblia, antes de venir a la iglesia y recibir enseñanza tras enseñanza, usted no sabía muchas cosas y quizás podía decir, es que yo no sabía. Pero ahora como cristiano y usted ha oído la palabra de Dios, ha oído enseñanza tras enseñanza, hermano, usted no tiene excusa. Y Dios dice que usted es responsable de lo que ha oído. ¿Cómo es que se descuida la salvación? Dice Hebreos 2:1 y vamos a encontrar cómo un cristiano puede descuidar su salvación aquí en estos cortos versículos. Más bien en el versículo 1, ¿sabe? Ahí nada más. Dice versículo 1 en Hebreos 2, fíjese en su Biblia y quiero que subraye o marque estas palabras. Dice, por tanto es necesario, subraye o circule la palabra es necesario. ¿Sabe cómo es que un cristiano, cómo es que un cristiano descuida su salvación? Número 1, cuando dejamos de ver actividades cristianas, cosas que son parte de la vida cristiana como algo necesario y comenzamos a verlas como opcionales. Como congregarnos, hermanos. Mire, ahorita no nos estamos congregando aquí no porque no queramos, porque las autoridades han dicho que no podemos. Pero congregarse no es una opción, es un mandato del Señor. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino tanto más, dice el apóstol Pablo. Entonces, no es opcional. Como ganar almas, hermanos. ¿Quién tuvo la idea de que esto era una opción? Es la gran comisión, no la gran sugerencia. Y el Señor lo dejó a su iglesia. ¿Es usted miembro de la iglesia? Usted es cristiano, usted es parte de la iglesia. Usted es la iglesia. Usted es un discípulo de Cristo. Y el Señor dijo a sus discípulos, sí, por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Esa comisión, ese mandamiento lo dejó a toda la iglesia. Es algo necesario. Gente sigue muriendo, más hoy que nunca, y sigue muriendo sin Cristo, yéndose al infierno. ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo han de oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los envíe? Hay iglesias que los pastores no predican de esto y nunca salen a tocar puertas, pero hasta cierto punto sus hermanos pudiera decirse, aunque realmente no lo es, pero pudiera decir que tienen una excusa, porque no se les ha enseñado. Pero ¿qué de los que somos miembros, hemos sido miembros de una iglesia ganadora de almas, que predicamos que hay que evangelizar a los perdidos? No es una sugerencia, hermano, es un requisito, es una comisión. ¿Qué con visitación, hermanos? Maestros de escuela dominical, el maestro de escuela dominical debe visitar. Debemos de visitar a los nuevos convertidos. Visitación es una actividad que es parte del crecimiento saludable de una iglesia bíblica. No es una opción. ¿Qué tal leer su Biblia? Jesús dijo, ¿verdad? Oraréis de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En nuestro pan diario, dánoslo hoy. Deberíamos de pedirle al Señor el pan diario, ¿verdad que cada día comemos? ¿Por qué comemos todos los días? Porque es una necesidad. No es opcional, hermanos.
Pero ¿sabe qué es lo que dijo Cristo en Mateo 4:4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. El leer la Biblia, la Biblia es el pan del cielo, es el pan, es el agua de vida, es el pan que nos alimenta, hermanos. Amén. Pero muchos piensan que no es necesario. Y por eso empiezan a descuidar su salvación. ¿Qué tal la oración? La Biblia dice, orad sin cesar. Jesucristo les habló acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. No es una opción, es una necesidad. ¿Qué tal el diezmar? Ouch. Raca ahí. Hermanos, cuando empezamos a ver que estas cosas no son necesarias, empezamos a deslizarnos, hermanos. Empezamos a descuidar nuestra salvación tan grande, porque todas estas cosas son parte de la salvación, parte de la vida cristiana. Dice, por tanto, es necesario, hermanos, la vida cristiana es una vida esencial. Todo es esencial. El mundo nos ha querido decir, especialmente en estos días, que la iglesia no es esencial, que el cristianismo no es esencial. Están tan equivocados. Pero continúa ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto es necesario. Y luego dice esto, que con más diligencia, con más. Quiero que subraye la palabra más, o circule la palabra más. Hermanos, ¿cuándo es que un cristiano, cómo es que un cristiano descuida su salvación? Número 2, cuando dejamos de crecer, cuando dejamos de abundar, cuando dejamos de ver progreso, de ver avance en nuestra vida como cristianos. La vida cristiana es una vida abundante. Amén. Jesucristo lo dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. O sea que siempre deberíamos estar haciendo más. Segunda de Pedro 1:8 dice el apóstol claramente, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Cómo es que un cristiano descuida su salvación? Cuando dejamos de ver actividades que tienen que ver con la vida cristiana como algo necesario y comenzamos a verlas como algo opcional. Cuando dejamos de crecer, cuando dejamos de abundar, cuando dejamos de ver progreso, avance en nuestra vida como cristianos, estamos descuidando nuestra salvación. Ahí en Hebreos 2:1 también dice, por tanto es necesario que con más diligencia, quiero que subraye o circule la palabra diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia, hermanos? Quiere decir esmero, cuidado, consistencia, que es contrario a negligencia. No hay que ser negligentes, hermanos. Hay que ser diligentes. Bien dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, la vida cristiana requiere diligencia. ¿Cuándo es que nos convertimos en cristianos negligentes? Cuando dejamos de esmerarnos en nuestra práctica, como el asistir a la iglesia, y empezamos a faltar a los servicios. Ya estamos siendo negligentes, descuidando una salvación tan grande. Cuando dejamos de ser puntuales y empezamos a llegar tarde, empezamos a descuidar una salvación tan grande. Cuando dejamos de tener ánimo y sonreír, cuando dejamos que nuestra actitud se cambie y no sea una actitud que es de ánimo a otros, hermanos. Sí, son cosas pequeñas, pero son las zorras pequeñas las que echan a perder las viñas, dice la Biblia en Eclesiastés, en Cantar de los Cantares. Cuando dejamos de esmerarnos en nuestro servicio y ya servimos como obligadamente, sin ganas, sin esmero, sin deseo, sin gozo. Hasta nuestro vestuario, cómo nos vestimos, demostramos que estamos siendo negligentes o diligentes. La vida cristiana es una vida que requiere diligencia. Segunda de Pedro capítulo 1 dice
el apóstol Pedro, como todas las cosas, versículo 3, que pertenecen a la vida, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Gloria a Dios que usted y yo nacimos o vinimos a una iglesia bautista de convicciones bíblicas, querido hermano, porque conocimos, aprendimos. Estas cosas nos las dio el Señor. Qué gran privilegio es conocer la verdad. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdadera libertad no es para andar en libertinaje en el mundo, en la carne. La verdadera libertad es para vivir para Dios, para servirle a Él. Dice versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Sabía usted que cada promesa en la vida es una promesa condicional? No son promesas incondicionales, hermanos, como Romanos 8:28, como Gálatas 6:9. O sea, hay tremendas promesas en su palabra, pero hay que obedecer. Hay que ser diligentes, hay que poner nuestra parte para poder ser partícipes de esas preciosas y grandísimas promesas. Dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda, ahí está la palabra, diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. No dice os será otorgada entrada en el reino del eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay mucha tela que cortar ahí. Algunos dicen que está refiriéndose al reino milenial de Cristo. Otros dicen que está refiriéndose al cielo. Sea como sea, sea como sea, querido hermano, ¿sabía usted que cómo vivamos, oiga bien, cómo vivamos nuestro cristianismo, de cómo vivamos nuestro cristianismo, dependerá nuestra morada en el cielo? Y hemos oído chistes, ¿verdad? De aquel que pensaba que iba a tener una gran mansión en el cielo y tenía una chocita. Y el que pensábamos que iba a estar en una chocita realmente tiene una gran mansión. Y nos reímos, jajaja, y pensamos que es broma, pero yo creo que tiene mucha verdad todo eso. Aquí dice que cuando no descuidamos, cuando somos diligentes, cuando somos firmes, cuando estamos abundando y llevando fruto, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso digo, de cómo vivamos nuestro cristianismo dependerá nuestra morada en el cielo. Las recompensas que recibiremos, y oiga bien, hasta la posición de autoridad que recibamos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que los iba a poner, que iban a reinar con Él, a las tribus de Israel. Y luego habla de la parábola de las minas y dice que alguno va a ser puesto con autoridad sobre 5 ciudades, otro 10 ciudades. Hermanos, ¿cómo vivimos nuestro cristianismo? Tendrá, ¿cuál es la palabra que ando buscando? Va a resultar o va a tener consecuencias en la eternidad. Dice Hebreos 2:1, continuando ahí. Por tanto, es necesario que con más diligencia, siguiente palabra, atendamos, subraye la palabra atendamos o circúlela, atendamos a las cosas que hemos oído. Hermanos, número 4, ¿cómo es que descuidamos? Un cristiano descuida su salvación cuando deja de ser un hacedor y se convierte en un oidor olvidadizo. Dice, es necesario
que con más diligencia atendamos, hagamos caso, obedezcamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La vida cristiana es una vida de obediencia. Amén. Santiago 4:17 dice claramente, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tristemente hay muchos predicadores, hay iglesias y mucho cristianismo hoy en día, cristianismo que predica, enseña y le gusta vivir una vida en libertinaje, bajo el pretexto de que estamos bajo la gracia, que al cabo que estamos bajo la gracia. En Gálatas 5:13 yo leo que el apóstol escribió claramente ahí, inspirado por el Espíritu Santo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Amén. No me diga que ir a un concierto de rock, a ir a un baile, a beber la copita social, es vivir en santidad y en consagración, y es agradar a Dios en la gracia. No, es usar esa gracia, esa libertad que tenemos para ocasión de la carne. Judas lo dijo de esta manera en Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, y añadió, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La gracia, querido hermano, no es excusa para andar en la carne, para andar de mundanos. En Romanos 8 dice claramente que los que andan conforme a la carne no quieren agradar a Dios, ni tampoco pueden. En Santiago 4:4 dice claramente, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Hermanos, con Dios no hay áreas grises, no hay puntos medios. Él dice, ¿estás conmigo o estás contra mí? Amén. O andas en la luz o andas en las tinieblas, o estás viviendo agradando al Señor o no estás agradando a Dios, o andas en el espíritu o andas en la carne. Entonces, en un solo versículo vemos cómo un cristiano puede descuidar de su salvación. Primeramente, cuando dejamos de ver cosas que la Biblia dice claramente son necesarias, las empezamos a ver como opcionales. Cierto. Cuando dejamos de crecer y abundar, de ver progreso en nuestra vida espiritual, estamos descuidando nuestra salvación. Cuando en vez de ser diligentes somos flojos, perezosos, somos negligentes, descuidados, inconsistentes. Y cuando dejamos de ser hacedores y nos convertimos nada más en oidores, nos entra por aquí, nos sale por acá, pero no obedecemos la palabra de Dios, estamos descuidando una salvación tan grande. Dice versículo 2, ahí en Hebreos 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Querido hermano, no descuide su salvación. Es una salvación tan grande, tan maravillosa, tan hermosa, tan preciosa. Así es. No se vaya a deslizar, no vaya a resbalarse, porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo que viene después de una deslizada? Una caída. ¿Quién se resbala sin caer? Muy pocos. Después viene la caída. Ya cuando uno se deja deslizar, casi nunca puede escaparse de una caída. Y sí, es cierto, la Biblia lo dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero hermano, cada caída traerá consecuencias. Cada caída deja marcas, deja cicatrices. Ya uno después no se levanta y no anda igual que antes. Recuerde eso. Mejor es no caer, amén. Mejor es no tener que caer. Y la Biblia dice que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída. Gloria a Dios. Y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y luego dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. No soy yo el que me guardo sin caída, es Él que me guarda sin caída. Pero hermano, ¿para qué quiero andar deslizándome
y descuidando mi salvación, nomás ando buscando una caída. No descuide su salvación. Termino aclarando esto. Uno que es salvo, para siempre es salvo. Nunca puede perder su salvación. Amén. No podemos deslizarnos de nuestra salvación, pero sí podemos deslizarnos en nuestra salvación y tener terribles caídas que no nada más nos van a afectar a nosotros, vamos a afectar a otros, vamos a hacer el tropiezo a otros, especialmente a aquellos a quien más amamos y a aquellos que nos están viendo, que están tratando de seguir nuestro buen ejemplo. Hay mucho por qué mantenerse uno firme, Amén. sin caída. Hermano, qué importante es su testimonio. Cuídese, cuide su salvación. Manténgase ocupado en su salvación. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra.